Bienvenidos al canal Emisarios Unidos da Luz. Si disfrutas esta historia de experiencia cercana a la muerte, considera darle un me gusta y suscribirte al canal. Ahora comencemos con la historia. En los años 50, antes de graduarnos de la escuela secundaria, nuestra clase decidió hacer una excursión de un día a un río cercano. Era un hermoso día de verano, pero el agua del río estaba fría porque el agua en ese estado del norte no se calienta en verano. Allí, junto al río, almorzamos y después algunos de mis amigos decidieron jugar en un pontón que flotaba no muy lejos de la orilla del río. Mis amigos se estaban divirtiendo y me hacían señas para que me uniera a ellos, pero realmente no quería mojarme porque el agua estaba demasiado fría. Sus incesantes halagos lograron convencerme y, en mi impetuoso fervor por unirme a ellos, me lancé corriendo al agua. Abrumado por el cambio repentino de temperatura, comencé a nadar frenéticamente hacia el pontón en un intento de aclimatarme más rápidamente, pero cuando llegué a la mitad del camino, comencé a tener fuertes calambres en los músculos de la pantorrilla, y esos calambres me impidieron poder patear. Luego intenté flotar en el agua con los brazos y las manos, pero a medida que me cansaba cada vez más, mi cuerpo se sumergió progresivamente hasta que mi cabeza ya no estaba fuera del agua. Al darme cuenta de que me quedaban pocas opciones, comencé a sentir pánico y, en mi estado frenético, comencé a ahogarme y a tragar agua. Con el último gramo de fuerza que me quedaba, logré lanzar mi cuerpo sobre el agua para saludar a mis amigos en el pontón, pero mis amigos, sin darse cuenta de que estaba en problemas, solo me devolvieron el saludo. Completamente exhausto, dejé que mi cuerpo inerte cayera cada vez más bajo el agua hasta que me enredé entre la maleza en el fondo del lago. Con mi cuerpo pidiendo aire a gritos y sin ningún recurso, acepté que estaba a punto de ahogarme. Jay, deja de pelear y relájate, escuché de repente una voz decir en mi cabeza. No puedo. Tengo que sacar la cabeza del agua o me ahogaré, respondí. Jay, realmente necesitas relajarte y dejarte llevar, afirmó la voz. No puedo, respondí. Solo déjalo ir, Jay. Todo va a estar bien, repitió la voz. Está bien, entonces, pero solo si puedes asegurarme que estaré bien, respondí. Si me sueltas, todo estará bien, confirmó la voz. Está bien, respondí. Fue en ese momento que me separé de mi cuerpo. Luego, lo siguiente que supe fue que estaba viajando por un túnel, y en ese túnel estaba en completo éxtasis mientras el amor incondicional me abrazaba e invadía mi ser. Mientras viajaba por el túnel pude mirar hacia abajo para ver mi cuerpo en el fondo del río, pero al mirarlo me sentí bastante indiferente ante él y sobre mi vida en la tierra. En la experiencia del amor incondicional, estaba en casa, y la experiencia de ese amor hizo que todo lo demás pareciera insignificante. De repente vi una luz intensamente brillante delante de mí, y estaba siendo atraído hacia esa luz como por un poderoso imán. Estaba muy cerca de la luz cuando de repente me encontré en el centro de una esfera gigante. Dentro de la esfera, estaba rodeado por lo que parecían ser pantallas de cine, y esas pantallas reproducían los eventos de mis diversas vidas pasadas. Mientras veía los momentos de mis múltiples vidas reproducirse en las pantallas, me sumergí hasta el punto de sentir como si estuviera reviviendo esos momentos, y también pude experimentar esos momentos desde la perspectiva de las otras personas involucradas. Mientras digería todo lo que reviví, comencé a comunicarme con la luz sobre los acontecimientos de mis diversas vidas, aquellas vidas que viví en la Tierra, en otros planetas y en otros reinos. Me sentí como si hubiera estado viendo esas pantallas durante meses, aunque en la Tierra solo habían pasado unos minutos. De repente, estaba de vuelta en el túnel, y pude ver que la luz estaba justo a mi lado. Jay, te amo. Jay, te amamos, escuché decir la luz, y fue en ese mismo momento que fui transportado instantáneamente a un reino de luz. En ese reino, vi 1 billón de otras luces como yo. Bienvenido a casa, Jay, dijeron al unísono. Fue entonces cuando me volví uno con la luz. Yo era parte de esa unidad o unicidad. Yo era uno, pero también era uno de muchos, y en esa experiencia de unidad, experimenté un éxtasis que no se puede expresar con palabras. En ese estado unificado de ser, todo el conocimiento me era fácilmente conocido, de modo que no había nada que me fuera desconocido. Crecemos asociando a Dios con cosas serias o de gran importancia, y normalmente no pensamos en Dios como un poder con sentido del humor, pero en la luz, experimenté el lado frívolo de Dios, y descubrí que la luz tiene un fantástico sentido del humor. Durante la revisión de mi vida, la luz se burló de mí sobre cosas que en ese momento me tomaba demasiado en serio. Mira lo molesto que te pusiste por algo tan sin importancia. La luz comentaba, ¿por qué no te relajas un poco? Oh, ¿por qué no te divertiste más mientras estuviste en la Tierra? Preguntaría la luz. También puedes, ya que solo estarás allí por poco tiempo. Además, todo es una ilusión. Piensa en ello como una obra de teatro, juega como si estuvieras jugando.
Diría la luz. Hay 8 millones de actores en la Tierra, y todos están desempeñando un papel. Se distinguen entre sí y entre sí según las líneas de religión, raza y sexo, pero una vez que se quita el disfraz, la obra se acaba y estás de nuevo en la luz. Pronto te das cuenta de que no hay diferencia entre uno y otro, te das cuenta de que estamos hechos de la misma materia, y que no hay ninguna diferencia entre tú y yo o entre tú y cualquier otra persona, explicó la luz en su característica ligereza. En la Tierra, las personas nacen en diversos cuerpos, y en diversas circunstancias para experimentar un lado de la vida que se puede conocer pero que no se puede experimentar en la luz. Cada uno tiene el suyo propio. Vibración única, que bajan para nacer en la Tierra, experimentar la vida en el sentido físico y expresar su unicidad. La experiencia del individuo en la Tierra se vuelve parte de la experiencia colectiva, y la experiencia colectiva, ese cuerpo de conocimiento que todos tienen acceso y a los que todos recurren. Por lo tanto, cada experiencia individual contribuye al todo, y todo lo que existe, lo que alguna vez existe y lo que existirá, es verdaderamente esa unidad. Sentí como si hubiera pasado cientos de años en unidad con la luz, pero el tiempo no tenía significado en ese reino, o en ese estado de unidad. En la luz no hay jerarquía, ni juicio, ni separación. Solo existe la experiencia de unidad siempre nueva, siempre feliz, siempre emocionante y siempre evolucionante. Jay, tienes que regresar, me dijo de repente la luz. De ninguna manera. No voy a volver, respondía la luz. Jay, tienes que regresar, insistió la luz. No hay ninguna razón para que regrese a ese planeta. Estoy en casa, aseveré. Jay, vas a regresar, dijo la luz por tercera vez. De repente estaba de vuelta en mi cuerpo una vez más, y después de experimentar la máxima libertad en la forma espiritual, estar de regreso en los confines del cuerpo humano fue la experiencia más horrible imaginable. No quería volver y aún hoy desearía no haber regresado nunca. Mis amigos me rescataron del fondo del río, y recuperé la conciencia después de que me sacaron agua de los pulmones como solían hacer en aquel entonces. Jay, cuéntanos qué se siente al ahogarte, me pidieron. No recuerdo nada, respondí en ese momento, ya que no creía que tuviera sentido contar una experiencia que todos considerarían una alucinación. Mi ego ocurrió hace casi 70 años y, sin embargo, la experiencia de alegría y éxtasis sigue viva para mí hasta el día de hoy. Nunca hablé de esto con nadie durante casi 30 años. Y en la década de 1950, ni siquiera había una palabra o categoría para lo que experimenté. El concepto de experiencia cercana a la muerte no fue definido hasta finales de la década de 1970 por el Dr. Raymond Moody en su libro Life After Life. Lloré cuando leí su libro unos 25 años después de mi EGI, porque finalmente pude reconocer que mi experiencia era realmente real, y al reconocer que mi experiencia era una experiencia real, comencé a recordar los detalles olvidados de esa experiencia. Hoy todavía estoy esperando volver a casa y sé que sucederá pronto, pero mientras tanto, estoy haciendo todo lo que puedo para relajarme, divertirme y jugar, tal como la luz sugirió. Ser feliz, ser tonto, tener humor y estar alegre hace que la vida sea más placentera, y hace que la vida se parezca más a la experiencia que recuerdo cuando era uno con la luz. La luz me explicó que la razón por la que estamos en la Tierra en primer lugar es para estar alegres y experimentar alegría, y la manera de hacerlo es eligiendo amar en lugar de odiar, realizando actos simples que traen alegría a la vida de los demás, ya que todos somos uno.